ejemplo, hoy por hoy, la tecnología termosolar es absolutamente competitiva. En Canarias el 99% de la electricidad se genera importando petróleo, que no tiene sentido, que es carísimo cuando tienes sol, viento y mareas que lo pueden generar a un precio bastante más competitivo. Y desde luego estamos ante un momento de grandes cambios tecnológicos. Hablamos de la capacidad de generación de la energía solar. Vemos aquí el 2005 al 2010, vimos un 80% de crecimiento. Veamos hacia dónde vamos de cara a los próximos 5 años o a los próximos 20 años. Estamos hablando de crecimiento de 500%, 700%, y francamente empieza a tener sentido desde un punto de vista económico. Las nuevas políticas de eficiencia energética implican ahorro y generan nuevos puestos de trabajo. Alguien me preguntaba en una de las entrevistas antes de empezar a hablar que si acaso no era poco pragmático pensar que en este momento de crisis no se podía convencer a un político o a un empresario en hacer una apuesta clara por invertir en energías limpias. Mi respuesta fue, por supuesto que tiene todo el sentido del mundo. Hace 4 años te podías permitir el lujo de pagar 1.000 o 2.000 dólares, o euros en este caso, de tu factura de la luz. Pero es que hoy tienes que ser competitivo y hoy tenemos la tecnología necesaria para bajar los costes en un 50% de tu coste energético y bajar el 40% del consumo de agua de una empresa. Hoy, con una inversión que te la puede financiar el banco. Existen grandes oportunidades. A lo mejor no estamos hablando de invertir miles de millones de dólares en desarrollar o fomentar el despliegue de las energías renovables. De acuerdo, tendremos que esperar. Pero hay grandes oportunidades en otros segmentos como es la eficiencia energética o el desarrollo de otro tipo de tecnologías verdes. No veremos muchos grandes edificios construidos en los próximos años en Andalucía ni en el resto de España, pero hay una gran oportunidad para llegar a una empresa y hacer una reforma que le permita ahorrar dinero, que le permita ser más eficiente y por consiguiente mucho más competitivo. Hay, desde luego, lo mostraré con cifras y estadísticas, una gran oportunidad para empezar a generar con productos de consumo que sean ecológicos y que sean absolutamente responsables con el medio ambiente, porque hay un mercado para ello. Productos químicos. El desarrollo y aplicación de productos químicos y procesos que eliminen el uso de sustancias nocivas para el medio ambiente. Me refiero al tratamiento de aguas residuales, la gestión de vertidos y residuos, limpieza de catástrofes medioambientales, que ahorran dinero. ¿Cuánto se gastaron en Estados Unidos, British Petroleum, BP, con la última catástrofe que hubo en el Golfo de México? Si hubiese invertido aproximadamente, hoy se sabe que habiendo invertido 22 millones de dólares en un sistema de prevención de la catástrofe que le había propuesto una empresa de consultoría 3 meses antes de la catástrofe, 21 millones, se hubiesen ahorrado 22.000 millones de dólares que han tenido que gastar. Tiene sentido para la empresa hoy en día apostar por ciertos sectores. O la nanotecnología, que desde luego muestra grandes oportunidades. Voy terminando. Si no os creéis absolutamente nada de lo que os he contado hoy, si no creéis las cifras, si no creéis las estadísticas, si no estáis de acuerdo con las proyecciones hechas por, creo, fuentes absolutamente serias, espero convenceros con la lógica y el sentido común con este gráfico que veis aquí. Este estudio lo hizo Havas Media, en España se llama Media Planning, lo hizo en 15 países a nivel mundial. Hizo una encuesta en diferentes países que veréis a continuación, haciendo una pregunta muy sencilla a los ciudadanos. ¿Estaríais dispuestos a pagar? ¿Estaríais dispuestos a consumir productos verdes y ecológicos al mismo o menor precio que los convencionales? Sorpresas. El 62% de la población, en primer lugar, reconoce que el cambio climático es un problema que les afecta de forma directa. 62% de la población, más de la mitad. El 72% sería más verde, entre comillas, si hubiera una mayor variedad de productos al mismo o menor precio. En otras palabras, si te dan a elegir entre una lechuga verde y ecológica y orgánica o una lechuga muy bonita pero con químicos y procesada que viene de 4.000 kilómetros, probablemente por el mismo o menor precio, probablemente la mayoría de nosotros optaría por ese producto. El 91% de las personas ven a las empresas y al gobierno como los principales responsables en su lucha contra el cambio climático. ¿Qué significa esto para mí? Si el 72% de las personas estaría dispuesto a comprar un producto al mismo o menor precio, si soy un empresario, y sé que hay muchos aquí hoy, estaría pensando, dándole vueltas a la cabeza, ¿cómo? Perdón la expresión, ¿cómo coño voy a buscar, cómo coño voy a desarrollar productos que sean ecológicos al mismo o menor precio? Porque me lo van a comprar a mí y no a la competencia. Existen grandes oportunidades. Y si hay políticos aquí, os diría que tengáis mucho cuidado,
porque el 91% de las personas le echa la culpa al tema del cambio climático y busca que la solución venga o del gobierno o del empresario. Es muy triste que no asuman responsabilidad individual, pero bueno, eso es para otro día. Pero desde luego hay grandes oportunidades. Si eres político debes entender que te lo exige la ciudadanía y que están dispuestos a castigar con el voto o recompensar a aquellos políticos que apuesten por un modelo mucho más ecológico, y si eres empresario te ven también a ti como parte del problema, no como parte de la solución. Así que ponte las pilas, intenta buscar una solución para transformar tu empresa o para, desde luego, ser más responsable y ecologista. Y no es un fenómeno de España en absoluto. Vemos cuáles son los resultados de este estudio en diferentes países. A mí me llamó la atención, por supuesto, el hecho de que, bueno, estamos hablando aquí un 70 y pico %, en Estados Unidos que es bastante bajo, más o menos igual a España, Reino Unido. A mí lo que me sorprendió fue esto. Brasil, China, India, México. No era el debate inicial de que en momentos de crisis, cuando tengo que preocuparme en darle de comer a mis hijos, no me preocupo por el medio ambiente. No es cierto. Pregunté a los que habían trabajado en el proyecto, porque me sorprendió, francamente, lo reconozco. Digo, ¿cómo un señor en China y en Brasil o en la India tiene más conciencia ecológica que un señor en Alemania? La respuesta para mí fue sorprendente, pero me dijeron que las encuestas mostraban que a un señor en Bangladesh, que viene del campo hace una generación, no tienes que convencerle de que existe el cambio climático, lo ve todos los días. Sus cosechas se arruinan continuamente. Los efectos del cambio climático le afectan a él. Las grandes sequías, las grandes catástrofes climáticas les afectan a ellos de forma directa. Y por supuesto están mucho más cerca de la naturaleza que nosotros. Aquí si hace calor, ¿qué hacemos? Bajar la temperatura con el aire acondicionado. Y si hace frío, ponemos más calefacción. Y cuando salimos de casa nos subimos al coche. Pero no vemos y no sufrimos las consecuencias del cambio climático. Es probablemente por eso, por lo que en estos países es más fácil convencerlos de que tienen que hacer algo al respecto. Pero desde luego esta es la realidad. Y sé que para concluir vamos a tener una sesión de preguntas y ruegos, y al fin y al cabo es lo que realmente me interesa, la interacción con vosotros y saber si estáis de acuerdo o no con algunas de las conclusiones que he compartido con todos vosotros. Pero hay preguntas que vale la pena hacernos. Porque lo que he mostrado, desde luego, pinta un panorama muy distinto al actual. Y tenemos que cambiar el chip, y tenemos que pensar en cómo nos va a afectar, cómo nos adaptamos a esta época de transición, qué tipos de comunicación tenemos que desarrollar para llegar al ciudadano o al cliente, dónde están los nuevos motores de la economía y los nuevos yacimientos de empleo, qué políticas públicas debemos desarrollar para premiar la innovación y el espíritu emprendedor, qué tipo de planificación urbana debemos desarrollar, cómo serán nuestras casas en el futuro, o cuál será el impacto ante el electorado para los políticos que no se adapten al cambio. Son preguntas absolutamente legítimas y que requieren respuestas. No en vano decías tú antes que tenemos más respuestas, más dudas que preguntas, ¿no? O más preguntas que respuestas, mejor dicho. Y efectivamente, son preguntas que tenemos que hacernos. Y yo termino con una reflexión. En la antigua cultura griega tenían dos palabras para definir el concepto del tiempo. Hablaban del tiempo cronos, que es el tiempo que conocemos todos, el tiempo lineal que podemos medir, una hora, un día, un mes, un año. Pero luego hablaban, y tenían un término muy interesante para hablar del tiempo, haciendo referencia a la palabra kairos. Y kairos para los griegos era un momento de grandes cambios, el momento a raíz del cual todo cambia. 5 señores se reúnen en casa de un amigo, un joven, en Egipto, inician una movilización ciudadana para quejarse y 6 semanas más tarde hay una revolución en Egipto. Se marca un antes y un después en ese momento, Kairos. Has estudiado toda tu vida para llegar a graduarte de la universidad, alcanzas tu título universitario y todo cambia a partir de ese día. Son momentos, Kairos, aquellos en los que ya nada a partir de ese momento volverá a ser igual. Y para mí, hablando de preguntas, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy no es en absoluto si estamos o no ante un momento kairos en la historia. Lo estamos. El que no quiera verlo, en mi opinión, es miopía de cara al futuro. La pregunta tiene que ser si estaremos dispuestos o no, si seremos capaces o no de aprovechar esta oportunidad que nos da esta crisis económica para reinventarnos, para apostar por un modelo económico absolutamente distinto y sostenible. Sostenible porque tiene sentido en el futuro,
porque es rentable y porque es una ventaja económica y un diferenciador de nuestra economía. Si seremos capaces o no de aprovechar esta oportunidad para apostar por un mundo mucho mejor, más sostenible y ser más responsables con la próxima generación. Gracias. Gracias por venir y por acompañarnos. Y gracias también, permítemelo, que nos hayas traído, bueno, pues un soplo de aire fresco también, y es satisfactorio, reconfortante recibir en Andalucía de Estados Unidos un soplo de ese tipo, cuando Europa parece que está en el camino justo al contrario de lo que acabas de decir al final. Estamos padeciendo, como bien sabes, también los Estados Unidos de América, una crisis severa, en Europa particularmente. Y desde el gobierno andaluz, y digo desde el gobierno, pues es una preocupación no solo mía, sino del propio presidente, estamos seriamente concernidos, nos sentimos, por la manifestación por parte de las grandes autoridades de los distintos países europeos en la línea de volver atrás en el modelo de producción y en el modelo económico. Tenemos una seria preocupación desde Andalucía de que esta crisis se vaya a convertir al final no en una gran oportunidad para hacer las cosas bien, como en el sentido griego tiene la palabra crisis, ¿no? Es capacidad de cambio, de transformación, sino que más bien al contrario se vaya a convertir en una excusa para bajar la guardia en temas tan importantes como la lucha contra el cambio climático o la apuesta decidida por un sistema energético, un modelo distinto. Creo que conoces bien porque conoces España, tu acento me parece además muy parecido al de un buen amigo y compañero que se llama Juan Fernando López Aguilar, supongo que serás canario también, y tienes un talento semejante al de él también, es una persona muchísima inteligencia, mucha capacidad. Y te decía que tenemos una notable preocupación también en el ámbito local, puesto que hace no mucho, hace apenas 20 días, el gobierno de España además decidió suprimir las primas a las renovables. Creo que conoces bien el tema. En cuestiones cuantitativas, y como aquí hay un foro yo creo que muy cualificado y que nos va a dar lugar a un coloquio seguramente muy fructífero, seré muy breve, pero para que se hagan ustedes una idea, algunos la conocen, algunas empresas que nos acompañan del sector, este estímulo que venía de la mano del Gobierno de España significaba unos 176 millones de euros. Bueno, la repercusión en Andalucía, en negativo lógicamente, de la paralización de ese tipo de incentivos, va a significar poner en riesgo una inversión de más de 50.000 millones de euros y aproximadamente algo más, perdón, de 14.800 millones de euros y 50.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de empleo, de un modelo, ya digo, productivo y un modelo de desarrollo que en Andalucía, y con esto voy a ir terminando, pero como dijo Umbral de su libro, tengo que hablar de lo mío. Yo soy consejero de Medio Ambiente. Como bien sabes aquí, la cuestión energética y las cuestiones también económicas dependen de otro departamento del gobierno andaluz. Pero sí creemos desde la Consejería de Medio Ambiente que desempeñamos un papel muy importante en el modelo no solo de desarrollo, sino también del esquema de vida, también la calidad de vida. Hoy hemos estado por la mañana de la mano de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, también me acompañan por aquí, creo que hay algunas representantes, hablando de la contaminación acústica. Y hace muy poco lo hacíamos con la contaminación lumínica. Ya cuando hablamos del lince o el águila imperial, ya aquí hacen muchísimos chistes. No sé si sigues un poco la prensa andaluza, pero somos objeto de mucha mofa porque nos dedicamos a salvar una especie o a proteger a la gente de la agresión que supone el exceso de iluminación o la agresión que para el 25% de los europeos supone también la contaminación acústica. Bueno, en esa línea hemos entendido que no solo hay una cuestión que tiene que ver con los valores y con un proyecto de gobierno también socialdemócrata como el nuestro, cuál es el de la protección y la conservación de uno de los espacios privilegiados del planeta, uno de los puntos calientes, que es Andalucía. Por lo tanto, este tesoro natural que tenemos, la biodiversidad, la geodiversidad, el elenco de especies, de flora y de fauna que atesora nuestra comunidad autónoma, requieren de nosotros una obligación y un compromiso. Por cierto, cuando hacíamos el balance del Plan Andaluz de Medio Ambiente antes de ayer, ante la prensa, les decía que el 64% de la inversión del
Plan Andaluz de Medio Ambiente, que va del año 2004 a 2010, es un plan que contó con una inversión de más de 8.000 millones de euros. Bien, 64% lo sufragó la Unión Europea. O sea, quiere decir que hay 27 países que solidariamente invierten en Andalucía en favor del medio ambiente. Eso merece, lógicamente, un respeto y una correspondencia. La correspondencia natural, valga la expresión, nunca mejor dicho, es precisamente conservar y mantener esa riqueza que no es solo andaluza, sino que es de escala global, ese tesoro del que les hablo, que se configura en la red de espacios naturales más importante de Europa, uno de los patrimonios forestales, también me acompañan las empresas forestales de Andalucía, más importantes también de Europa. El 53% de nuestro territorio es patrimonio forestal, la media en Europa el 31%, en España el 17%, por lo tanto tenemos una riqueza, y ahora les diré por qué desde el punto de vista económico, o bien las políticas que han ido destinadas en el marco de las ciudades, donde vive el 80% de los ciudadanos de Andalucía, en materia de gestión de residuos, de eficiencia energética, de movilidad sostenible, etcétera. Bien, pues todo ello, como les decía, se convierte también, y cuando presentábamos antes de ayer el Plan Andaluz de Medio Ambiente, estimado Juan Verde, hacíamos hincapié en la capacidad de generar y de crear empleo que va a tener ese plan de medio ambiente. No solo tiene ya un valor que he dicho fundamental, que luego repercute en Andalucía en los grandes sectores productivos, agricultura, turismo, servicios, como no, también esa riqueza forestal de la que le hablaba, pues sino que además va a tener un valor clave también en la creación de empleo. Para que nos hagamos una idea, el empleo verde en España ahora mismo tiene en Andalucía casi el 19%, un aspecto cuantitativo. Es verdad que relativamente en espacios naturales, por ejemplo, el desarrollo turístico en torno a los espacios naturales, significamos el 33% en nuestro país. En materia de energías renovables hay también, yo creo que un despegue en los últimos 5 años muy notable. Pero quizá lo que más me importa aquí es que con este plan de medio ambiente que presentábamos, calculamos que podemos crecer de esos 98.000 empleos que hay ahora mismo vinculados al medio ambiente en Andalucía, directamente empleos estables, no hablo de jornales, no hablo de ese empleo eventual vinculado al campo, vinculado a los trabajos propios de la naturaleza en Andalucía. Hablo de empleo estable, por tanto empleo de calidad. Podemos alcanzar en el año 2013, cuando acabe, 38.000 empleos más, gracias a esta inversión de 1.661 millones que va a significar el Plan Andaluz de Medio Ambiente en ese horizonte. Es verdad que luego sigue hasta 2017. Y repito, 64% fondos europeos. Con esto queremos hacer, y ahora sí que termino, una manifestación clara desde Andalucía. Empecé con cierto tono irónico, pero como decía Antonio Machado, es un tema perfectamente serio. Él lo decía de la muerte, pero es verdad, me gusta reiterar un dato que está sobre todo esto y que flota además sobre todos nosotros. Los recursos naturales son finitos y se agotan. Hay un instituto británico que cada año nos hace un análisis del crédito natural que tenemos. Es mucho más preocupante que la prima de riesgo, y que como esté el dólar o esté el euro. Nos dijo que el 27 de septiembre se nos acabó el crédito biológico en el planeta, crédito del que disponemos cada uno de los seres humanos para consumir alimento, energía, etcétera, etcétera. O sea que si ustedes hacen cuenta, en los países desarrollados se acabó mucho antes. Resulta que a este ritmo necesitamos 3 planetas para vivir de esta manera. Será, por tanto, obvio y lógico que le demos la vuelta haciendo, como decimos en Andalucía, de la necesidad virtud. Y ahora mismo es verdad que lo urgente, lo necesario, es también lo importante. Nada más es lo que quería decirle, que nuestro compromiso, al menos desde aquí, desde Andalucía, es un compromiso firme. Y es un compromiso claro también con esta manera de ver la economía verde, empleo verde. Algunos se ríen, hablan de milonga cuando hablamos de estas cosas. Yo creo que es una cuestión muy seria. Da para una sinfonía y ojalá que no sea una sinfonía fúnebre, que sea una sinfonía alegre. Muchas gracias y al coloquio, que creo que es lo más importante de esta mañana aquí.
Yo soy muy optimista y la primera parte de la pregunta era si acaso no hemos pasado el punto de no retorno, ¿no? Y si eso no es demasiado tarde. Yo no lo creo, francamente, y creo que si bien hemos utilizado la tecnología de forma irresponsable, se trata ahora de darle la vuelta a la tortilla, por alguna forma, por utilizar una expresión española, y pensar en cómo utilizamos los recursos que tenemos a nuestra disposición para darle solución al problema. De todas maneras, en cuanto al papel que juega la agricultura, pues, ¿por dónde empezar? Yo creo que es una gran oportunidad de negocio. Andalucía, sin ir más lejos, es uno de los mayores productores de productos orgánicos y ecológicos, productos agrícolas. Y os puedo decir, por ejemplo, que en Estados Unidos el sector de mayor crecimiento en los supermercados es precisamente ese sector. Eso significa que la gente quiere más productos de ese tipo, siempre y cuando obviamente se ajusten a la realidad de la crisis económica, ¿no? Entonces, una vez más, hay que tener una mentalidad positiva, hay que ser optimista y pensar que lo mejor está por venir. No sé si el consejero está de acuerdo conmigo o no, pero yo desde luego peco siempre de ser demasiado optimista y en este caso no voy a cambiar de opinión. Pero sí es verdad que nos preocupa, y especialmente cuando ponemos los telediarios, esa visión con luces cortas, de corto alcance, como digo. No he dicho, y aprovecho esta alusión, que precisamente en el ámbito local, y como estamos con la Fundación Local, hay una experiencia que estamos viviendo con el pacto que han firmado los ayuntamientos, los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático. Eso ha dado lugar, Juan, a un acuerdo, un gran acuerdo económico con el Banco Europeo de Inversiones, de tal manera que vamos a poder, a través de este acuerdo, prestar dinero a los ayuntamientos para cambiar toda la iluminación pública. Eso va a significar una operación que en 6 años el ayuntamiento va a acabar pagando esa inversión, y a los 6 años, hablo de la media, va a pagar la mitad o menos de la factura de la luz, una operación redonda. Y eso crea además empleo, tecnología, etcétera. Ese es el camino que pensamos que hay que tomar. Por eso soy optimista, por razones como esta. Lo único que añadiría yo a esa respuesta es que podríamos hacer una reflexión sobre el tipo de empleo que se va a crear, que creo que también vale la pena resaltar. Normalmente el tipo de empleo asociado a la economía verde suele ser empleo que requiere de un alto nivel de formación. Los empleados suelen tener un alto nivel de educación, son empleos que pagan de media mucho más que otros sectores menos estratégicos. Es cierto que es el tipo de empleo que se queda en casa, que no se va a la China mañana o a India o otros países emergentes porque la mano de obra es más barata, puesto que es muy local y requiere obviamente de una apuesta por el talento humano, por los recursos humanos. Y yo creo que francamente en momentos de crisis eso tiene que llegar como agua de primavera. Yo creo que esa reflexión es importante hacerla porque no solamente genera empleo, sino genera empleo de calidad. Por parte de la representación de los empresarios, nos hacen 3 preguntas. La primera es cómo convencer a los empresarios de la conveniencia de invertir en negocios y proyectos sostenibles basados en energías limpias. La segunda es cómo ha cambiado su opinión la clase política americana sobre la conveniencia de desarrollar políticas sostenibles basadas en las energías renovables y cómo deben